¿Alguna vez te ha pasado que una mañana común, de esas que parecen iguales a todas, te cambia la vida en un instante? Yo no lo esperaba. Era un martes de noviembre, la ciudad aún dormía entre la garúa que caía sin avisar, y yo caminaba con la rutina pegada a los zapatos, como si todo estuviera calculado. Pero esa mañana algo, o alguien, estaba a punto de romper esa burbuja de seguridad y soledad en la que me había metido. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que pasó no es solo una historia sobre lluvia o cafés calientes, ni siquiera sobre un encuentro casual. Es sobre cómo un pequeño acto, una mirada, un gesto de confianza, puede abrir puertas que uno ni sabía que existían. Y mientras escuchas, quiero preguntarte, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Desde la oficina, tu sala, tu cocina? Porque lo que pasó ese día va a hacer que pienses en tus propias mañanas, en tus propias decisiones y en lo que dejamos pasar sin darnos cuenta. No es solo un relato. Es una experiencia. Y está a punto de empezar. Era un martes gris en Lima. La garúa caía sin cesar y mojaba las calles de Miraflores, dejándolas brillando como espejos bajo los postes de luz. Yo, Manuel Torres, tenía 59 años y, como casi todas las mañanas, me había sentado en mi mesa favorita del Café del Parque, un lugar pequeño y cálido donde llevaba más de 10 años tomando mi café matutino. Mi rutina era siempre la misma, un expreso doble, pan con palta y revisar correos de trabajo en la tablet mientras la ciudad empezaba a despertar. Había construido mi consultora desde cero, después de años de subidas y bajadas en oficinas y reuniones interminables. Hoy podía decir que me había ido bien. Tenía un departamento bonito en San Isidro, un carro cómodo y algo de ahorro, suficiente para vivir tranquilo. Pero había un precio, estaba solo. Mi matrimonio terminó hace más de una década y mis hijos, ya grandes, vivían en otras ciudades. Los veía una o dos veces al año, si acaso. La mayoría de mis días los pasaba así, rodeado de gente pero sin conectar con nadie de verdad. Esa mañana, mientras revisaba contratos y números, noté algo fuera de lo común. Una niña pequeña, de unos 5 años, apareció junto a una de las mesas, empapada por la lluvia, con un peluche hecho un desastre bajo el brazo. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas desordenadas y sus zapatillas rosas embarradas contaban historias de carreras y charcos. Me miró directo y, con una voz tímida pero urgente, me dijo: «Señor, ¿puede arreglar mi conejo?». Mi primer instinto fue buscar a un adulto. Cerca de la ventana, una mujer de unos 30 y tantos años la observaba, con la cara cansada y la ropa que parecía la mejor que tenía. Estaba sentada con una carpeta de papeles, anotando algo y mirando el reloj constantemente. No llamó a la niña, simplemente la miraba, y había en esa mirada una mezcla de cansancio y esperanza que me hizo fruncir el ceño. Me incliné un poco hacia la niña, tratando de sonar amable. «Y mira, no sé mucho de arreglar peluches, pero, ¿qué le pasó a tu conejo?». Ella levantó el juguete con cuidado, mostrando la costura abierta y el relleno que se escapaba. «Se llama Pompón», dijo. «Mi papá nos lo dio antes de irse al cielo. Ayer mi hermana Emma le jaló la oreja y ahora, miren, su voz se quebró un segundo, pero se contuvo, se está rompiendo». Algo en sus palabras me detuvo. Era la manera en que hablaba de pérdida, con una seriedad que nadie a esa edad debería cargar. Mis manos dejaron la tablet sobre la mesa. La miré mejor y vi en sus ojos esa mezcla de miedo y esperanza que ella ya había aprendido a equilibrar a su manera. «¿Cómo te llamas?», pregunté suavemente. «Soy Valentina», respondió. «Esa es mi mamá. Ella está buscando trabajo y nos dijo que podíamos esperar aquí mientras hace las entrevistas». La mujer de la ventana levantó la vista y me sonrió débilmente. Ahora que la veía con calma,
Podía notar su cansancio, su lucha por mantener la dignidad pese a todo. Y, de repente, algo dentro de mí se despertó. Una idea simple, pero suficiente para romper años de rutina, podía ayudar. Bueno, Valentina, dije. No sé arreglar peluches profesionalmente, pero conozco una tiendita de costura a unas cuadras de aquí. Si tu mamá está de acuerdo, podemos llevar a Pompón allí. Los ojos de la niña se iluminaron de una manera que me hizo sentir algo extraño y cálido en el pecho, un recuerdo de momentos que había olvidado hacía años, la inocencia pura de confiar en alguien sin condiciones. La mujer de la ventana finalmente se levantó y se acercó a nuestra mesa. Se presentó con voz tranquila, aunque cargada de cansancio. Soy Claudia Rojas, dijo, extendiendo la mano. Disculpa si Valentina te molestó. Solo estaba preocupada por su conejo. No es molestia alguna, le respondí, levantándome para estrecharle la mano. Soy Manuel Torres. Le estaba diciendo a Valentina que hay una tiendita de costura cerca que podría arreglar a Pompón. Si tienes tiempo, podríamos llevarlo allí. Claudia dudó. Miró el reloj, respiró hondo y me explicó que tenía una entrevista de trabajo en 40 minutos y no podía retrasarse. La preocupación en su rostro era más que profesional, había algo en ella que hablaba de noches sin dormir, de preocupaciones constantes, de luchas que uno no ve. Está bien, dijo finalmente. Si nos puedes ayudar solo unos minutos, te lo agradeceríamos mucho. Valentina ya estaba saltando de emoción, abrazando al conejo con cuidado. Emma, su hermanita de 3 años, también miraba con curiosidad, sentada en el regazo de su madre. La escena era simple, pero cargada de algo que hacía años no sentía, humanidad pura, real, sin máscaras. Salimos del café, esquivando charcos y autos que pasaban a toda velocidad. Claudia sostenía firmemente a Emma, mientras Valentina sujetaba a Pompón como si estuviera cargando un tesoro invaluable. Caminamos unas cuadras hasta la tiendita de costura, un lugar pequeño con ventanas empañadas y olor a tela y madera vieja. La dueña, una señora mayor con manos arrugadas y sonrisa amable, nos recibió enseguida y aceptó reparar el peluche en cuestión de minutos. Mientras esperábamos, Claudia me confesó, bajando la voz. Es que ha sido difícil, desde que nos quedamos solas, me cuesta organizar todo. Trabajo, Valentina, Emma, a veces siento que no doy abasto. Su honestidad me golpeó de golpe. Allí estaba, frente a mí, una mujer luchando por mantener a sus hijas, tratando de que nada faltara, mientras yo había pasado años encerrado en mi propia rutina, concentrado en contratos y correos electrónicos. Valentina, con una seriedad que parecía desproporcionada para su edad, me tomó de la mano y dijo: «Señor Manuel, ¿nos va a ayudar siempre?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Siempre? Ni siquiera yo sabía si podía comprometerme a algo así, pero algo dentro de mí respondió antes de pensarlo. Hoy sí, Valentina. Hoy sí. La señora de la tienda terminó de coser la oreja del conejo. Era un arreglo simple, pero perfecto para las pequeñas manos de Valentina. Cuando le devolví el peluche, sus ojos brillaron tanto que sentí un calor en el pecho que hacía años no experimentaba. Emma se acercó y acarició a Pompón también, y por un instante, toda la tensión y el cansancio de la mujer parecieron diluirse en la emoción de sus hijas. Caminamos de regreso por las calles mojadas de Miraflores. Claudia sostenía firme a Emma, mientras Valentina saltaba a cada charco que encontraba, riendo a carcajadas. Yo caminaba detrás, observando cómo algo tan simple como arreglar un peluche podía cambiar la energía de una familia completa. Sentí que esa pequeña misión me había arrancado de mi propia rutina y me había llevado a algo más real, más humano. Por primera vez en años, no estaba pensando en contratos ni números. Estaba presente,
viendo cómo una madre luchaba por sus hijas y cómo ellas encontraban alegría incluso en días difíciles. Esperamos en la tiendita mientras la señora mayor revisaba a Pompón con cuidado. Valentina no podía quedarse quieta, cada tanto se asomaba a la calle y después volvía a abrazar a su conejo, como si temiera que desapareciera. Emma, más tranquila, jugaba con sus deditos, observando todo con ojos grandes y curiosos. Claudia me miraba de reojo, un poco incómoda, y suspiraba como quien lleva demasiado tiempo cargando un peso invisible. A veces siento que estoy fallando, me dijo en voz baja, sin esperar respuesta. Quiero darles lo mejor, pero todo parece no alcanzar, la casa, la comida, las oportunidades. Su mirada se perdió por un instante en la ventana empañada. Y ahora estoy tratando de conseguir un trabajo, algo que nos dé un respiro. Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido por su sinceridad. Nunca me había detenido a escuchar así, sin filtros, sin formalidades. Me di cuenta de que por años había vivido al margen de lo que realmente importaba, personas que dependen de ti, seres que esperan que aparezcas aunque no lo notes. Valentina, con una seriedad que parecía desproporcionada para su edad, me tomó de la mano y dijo: «Señor Manuel, ¿nos va a ayudar siempre?». La pregunta me alcanzó de un modo que no esperaba. ¿Siempre? Ni siquiera yo sabía si podía comprometerme a algo así, pero algo dentro de mí respondió antes de pensarlo. Hoy sí, Valentina. Hoy sí. La señora de la tienda terminó de coser la oreja del conejo. Era un arreglo simple, pero perfecto para las pequeñas manos de Valentina. Cuando le devolví el peluche, sus ojos brillaron tanto que sentí un calor en el pecho que hacía años no experimentaba. Emma se acercó y acarició a Pompón también, y por un instante, toda la tensión y el cansancio de la mujer parecieron diluirse en la emoción de sus hijas. Caminamos de regreso por las calles mojadas de Miraflores. Claudia sostenía firme a Emma, mientras Valentina saltaba a cada charco que encontraba, riendo a carcajadas. Yo caminaba detrás, observando cómo algo tan simple como arreglar un peluche podía cambiar la energía de una familia completa. Sentí que esa pequeña misión me había arrancado de mi propia rutina, de mi mundo de contratos y correos electrónicos, y me había llevado a algo más real, más humano. En un momento, Claudia me miró y dijo, medio sonriendo: «Gracias, Manuel, no solo por el conejo. Por escucharnos. Por estar aquí». Y yo me sorprendí a mí mismo respondiendo: «No es nada, en realidad, creo que esto también me hace bien a mí». Mientras la garúa seguía cayendo y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, sentí que algo estaba cambiando, algo que no tenía que ver con dinero ni éxito profesional. Algo que tenía que ver con volver a sentir, con conectar, con recordar que la vida está hecha de estos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Caminábamos rumbo a la avenida principal cuando un auto pasó demasiado cerca y levantó un chorro de agua que nos empapó de pies a cabeza. Valentina gritó y se abrazó a su conejo con fuerza, mientras Emma empezó a sollozar, sorprendida por el susto. Claudia suspiró, frustrada, y con voz firme dijo: «Vamos rápido, chicas. Casi llegamos a la esquina donde podemos cruzar seguro». Mientras corríamos, me di cuenta de algo que hasta ese momento no había notado, la vulnerabilidad de esa madre frente a la ciudad. Cada charco, cada auto, cada paso en falso parecía multiplicar la carga que ya llevaba encima. Y yo, que hasta ese momento solo había sido un observador de mi propia vida, sentí la necesidad de protegerlas, aunque fueran desconocidas para mí. Cuando finalmente llegamos a la vereda opuesta, Claudia me miró con ojos agradecidos pero llenos de preocupación. «Manuel, no sé cómo agradecerte. Entre la entrevista y cuidar a las niñas, a veces siento que no llego a nada». «No tienes que agradecerme», le respondí. «Solo estamos cruzando la calle juntos».
Pero si quieres, puedo acompañarlas hasta que estés segura de entrar a tu entrevista. Valentina me tomó de la mano y dijo: Sí, señor Manuel, así nadie nos lastima. El comentario me conmovió de una manera inesperada. Esa simple frase reflejaba la inocencia de un niño, pero también la responsabilidad que ya sentía sobre su hermanita. La ciudad seguía su ritmo caótico, bocinas, autos, vendedores ambulantes. Y ahí estábamos, en medio de todo eso, con un pequeño respiro de calma, un momento de humanidad que se sentía extraordinario entre tanto ruido. Cerca de la oficina donde Claudia tenía la entrevista, nos detuvimos a ponernos a salvo del tráfico. Claudia respiró profundo y me explicó que esta oportunidad era importante, la empresa podía cambiar su situación económica y darle estabilidad a sus hijas. Pero también sentí la tensión en su voz, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura, miedo de que todo siguiera siendo un desafío tras otro. Manuel, dijo bajando la voz, sé que apenas nos conocemos, pero gracias por estar hoy. Por darme un respiro. Yo sonreí, aunque por dentro sentí un nudo en la garganta. Por años había vivido pensando que ayudar a alguien era opcional, que mi vida era solo la mía. Pero ahí, con la lluvia todavía cayendo y el conejo limpio en manos de Valentina, entendí que a veces un gesto pequeño podía tener un impacto gigantesco en la vida de alguien. Valentina abrazó a su mamá y a Emma, y me miró con esos ojos llenos de confianza. Señor Manuel, ¿vendrá mañana también? La pregunta me dejó callado unos segundos. ¿Mañana? Ni siquiera sabía qué pasaría en mi propia rutina. Pero algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Mañana, tal vez sí, dije, y sonreí. Mientras las niñas se abrazaban y Claudia retomaba su camino hacia la entrevista, sentí que algo había cambiado ese día, algo que no se podía medir en contratos ni en cuentas bancarias. Algo que tenía que ver con humanidad, con conexión, con la capacidad de hacer la diferencia, aunque solo fueran minutos, aunque solo fuera un conejo reparado. Claudia se adelantó unos pasos hacia la oficina mientras Valentina y Emma se detenían un momento para mirar los escaparates de una tienda de golosinas. Yo me quedé atrás, observando cómo esa mujer, cargada de responsabilidades, intentaba mantener la calma mientras su mundo parecía desmoronarse por momentos. Señor Manuel, dijo Valentina, tomando mi mano con fuerza, ¿podemos esperar aquí un ratito más? No quiero que mamá se pierda. Asentí. La miré y recordé la pregunta que me hizo antes, ¿nos va a ayudar siempre? La inocencia de esa niña me había golpeado más de lo que esperaba. No era solo un conejo roto, era la confianza que me estaban dando, la oportunidad de ser parte de algo real, humano. Mientras estábamos allí, un grupo de niños jugando con patinetas pasó cerca y casi golpean a Emma, que soltó un pequeño grito de susto. Valentina la abrazó con rapidez y me lanzó una mirada que decía: ¿ves lo que pasa cuando no estamos juntos? Comprendí en ese instante la intensidad de la carga de Claudia, todo podía suceder en cualquier momento, y ella estaba sola para controlarlo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Vamos a movernos hacia la esquina de enfrente, le dije. Desde allí puedes ver mejor a tu mamá y estarán más seguras. Valentina asintió y caminamos juntos, esquivando charcos y vendedores ambulantes. Mientras avanzábamos, me contó más cosas de su vida, como su papá había partido hace unos años, como Emma todavía no entendía la ausencia, y como cada día su mamá luchaba por mantenerlas felices pese a todo. Sentí un nudo en la garganta. Por años me había dedicado solo a mis contratos y mi éxito personal, ignorando que había vidas que dependían de gestos simples. Y ahora estaba aquí, compartiendo un pedacito de su mundo, siendo parte de algo que realmente importaba. De repente, Valentina señaló hacia la oficina donde Claudia entraba a su entrevista. Mira, está adentro. Le deseo suerte, señor Manuel.
Sonreí y asentí. Sentí un orgullo silencioso, no por mí, sino por la fuerza de esa mujer y la madurez de esa niña que había aprendido a enfrentar la vida demasiado pronto. Y mientras la veía desaparecer por la puerta, algo dentro de mí despertó, una sensación de propósito, de que ayudar no era solo un acto aislado, sino el inicio de algo más grande. Porque a veces, la vida te pone frente a situaciones pequeñas que parecen insignificantes, pero que en realidad pueden cambiar tu manera de ver el mundo para siempre. Esperamos unos minutos más frente a la oficina. Claudia había entrado con determinación, pero se notaba el nerviosismo en sus pasos, en cómo apretaba la carpeta contra el pecho. Valentina y Emma jugaban a mi alrededor, pero cada tanto levantaban la vista hacia la puerta, ansiosas por ver salir a su mamá. Señor Manuel, ¿y si mamá no consigue el trabajo? Susurró Valentina, con un hilo de preocupación que me atravesó. La pregunta me paralizó un segundo. No era solo miedo infantil, era mezcla de esperanza y realidad que ella ya había aprendido a equilibrar a su manera. Me agaché para mirar sus ojos y le dije con calma. Valentina, pase lo que pase, tu mamá hace todo lo que puede. Y mientras tanto, vamos a cuidarnos entre nosotros. La niña sintió, pero pude ver que no estaba totalmente convencida. Emma, sintiendo la tensión, se acercó y me tomó de la mano también. Por un momento, me sentí como si toda la responsabilidad del mundo estuviera sobre mis hombros, aunque solo fuera por unos minutos. De pronto, la puerta de la oficina se abrió y Claudia salió, visiblemente agotada y un poco desanimada. Me acerqué y ella me susurró mientras nos alejábamos de la entrada. No fue bien, dicen que buscan a alguien con más experiencia y disponibilidad inmediata. No sé qué vamos a hacer ahora. Valentina abrazó a su mamá, y yo vi cómo la frustración de Claudia se mezclaba con el amor que sentía por sus hijas. La ciudad seguía su ritmo implacable alrededor nuestro, carros, bocinas, vendedores ambulantes, gente que pasaba sin ver nada de lo que ocurría ahí. Y en medio de todo eso, una familia que luchaba por mantenerse a flote. No te preocupes tanto, le dije. Tal vez esto es solo una señal de que hay otra oportunidad esperando. A veces las cosas no salen como queremos para que algo mejor llegue. Claudia suspiró, pero pude notar un pequeño brillo de esperanza en sus ojos. Valentina, con la seriedad que solo un niño puede tener, me miró y dijo: Señor Manuel, ¿nos puede acompañar a casa? La petición me sorprendió, pero también me conmovió. No era solo un favor, era confianza. La confianza de que alguien extraño podía cuidar de ellas, aunque fuera un rato. Asentí y le tomé la mano a Emma también. Caminamos por las calles mojadas, sorteando charcos y vendedores, y en cada paso sentía como mi propia perspectiva de la vida empezaba a cambiar. Por primera vez en años, no estaba pensando en números, contratos o mi rutina. Estaba presente, observando cómo una madre luchaba por sus hijas y cómo ellas encontraban pequeñas alegrías incluso en días difíciles. Y algo dentro de mí sabía que, aunque hoy parecía un día cualquiera, estaba siendo testigo de algo que marcaría mi vida para siempre. Mientras avanzábamos por las calles de Surquillo, la lluvia había bajado un poco, pero el suelo seguía mojado y resbaladizo. Valentina y Emma caminaban tomadas de la mano de Claudia, y yo iba un paso atrás, observando cada movimiento, asegurándome de que nada las pusiera en peligro. La tensión que había sentido durante la entrevista de Claudia todavía flotaba en el aire, mezclada con la preocupación que las niñas proyectaban. Señor Manuel, dijo Valentina, con voz tímida, ¿nos va a ayudar siempre, aunque mamá no consiga el trabajo? La pregunta me golpeó. Siempre. Ni siquiera yo estaba seguro de lo que eso significaba, pero algo en su mirada me hizo comprender que no podía dar una respuesta a medias. Hoy y mañana, respondí con sinceridad. Lo que podamos, aquí estaremos.
Claudia me lanzó una sonrisa agradecida, con un brillo de alivio que mezclaba cansancio y esperanza. Caminábamos por calles que ya conocía de memoria, pero ahora parecían diferentes. Cada charco, cada vendedor ambulante, cada luz reflejada en el pavimento se sentía más vivo, más real. Era como si la ciudad misma me estuviera recordando que había mucho más allá de mi rutina y mi burbuja de seguridad. En un cruce, un mototaxi frenó de golpe frente a Emma y tuve que reaccionar rápido para protegerla. Claudia la abrazó, y la pequeña, temblando un poco, me miró con ojos que decían gracias. En ese instante entendí que no se trataba solo de ayudar por cortesía, se trataba de estar presente, de hacer que alguien sintiera que no estaba solo, que alguien podía cuidar de ellos aunque fuera un instante. Mientras nos acercábamos al edificio donde vivían, Valentina y Emma empezaron a correr de la emoción, riendo bajo la lluvia ligera. Claudia nos observaba con una mezcla de cansancio y alivio. Manuel, dijo bajito, casi para sí misma. Gracias por todo hoy. Por escucharlas, por cuidarlas, por estar. No supe qué responder de inmediato. No había grandes discursos ni promesas, solo había la sensación de que algo importante estaba pasando. Caminamos hasta la puerta del edificio, y Claudia me abrazó brevemente, un gesto sencillo, pero cargado de todo lo que había soportado hasta ese momento. Valentina abrazó a Pompón con fuerza y me miró. «Señor Manuel, ¿volverá mañana a jugar con nosotras?» La pregunta me hizo sonreír. Ni siquiera yo sabía qué significaba mañana en términos de mi propia rutina, pero algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Allí había encontrado un propósito inesperado, una conexión que hacía tiempo no sentía. Y no quería dejarla ir. Mientras subían al edificio, la garúa ligera seguía cayendo, las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, y yo me quedé un momento observando cómo una simple mañana de noviembre había logrado remover tanto en mí. Ese día, comprendí que los pequeños gestos, las decisiones aparentemente mínimas, podían transformar vidas, y, tal vez, la mía también. Al día siguiente, desperté con una sensación extraña, un nudo en el pecho y, al mismo tiempo, una curiosidad que no tenía desde hace años. Recordaba la sonrisa de Valentina, la risa de Emma y la mirada de Claudia al despedirse. Algo en mí había cambiado, aunque aún no sabía cómo. Decidí caminar hacia Miraflores, por instinto más que por un plan. Al pasar por el café del parque, vi a Valentina y Emma sentadas afuera, con sus paraguas coloridos, jugando mientras esperaban que su mamá llegara. Las niñas me vieron y corrieron hacia mí, soltando risas que atravesaban la mañana gris de la ciudad. «Señor Manuel», gritó Valentina. «Hoy podemos jugar más, ¿verdad?» Yo sonreí y me agaché para saludarlas, pero justo en ese momento vi que Claudia venía corriendo hacia nosotras, con la cara aún más tensa que el día anterior. Sus papeles estaban revueltos y me llamó de inmediato. «Manuel, necesito hablar contigo un momento», dijo, con urgencia. «Es sobre el trabajo, y sobre algo que surgió después de la entrevista». Sentí un pequeño escalofrío. Lo que hasta ahora había sido un día de juego y alegría comenzaba a complicarse. Claudia me explicó que la empresa había solicitado documentación adicional y, además, surgió un problema administrativo que amenazaba con hacer que la oportunidad se perdiera. Su voz temblaba, pero había determinación, no estaba dispuesta a rendirse, y quería que yo supiera todo antes de que se desanimaran las niñas. «No puedo fallarles a ellas», me dijo, Manuel. «No puedo». La intensidad de su compromiso me golpeó de lleno. Vi en Valentina y Emma la preocupación reflejada en sus ojitos, y entendí que estaba frente a alguien que cargaba todo el peso de su mundo en los hombros, pero que no dejaba que eso la doblegara. «Tranquila, Claudia», le respondí. «Vamos a encontrar una manera. Hoy no estamos solos». Las niñas me miraban,
confiadas, y yo sentí un impulso de protegerlas, de estar presente más allá de cualquier formalidad. Mientras caminábamos hacia la tiendita para revisar algunos detalles, comprendí que lo que había empezado como un simple gesto de ayudar a un peluche se estaba transformando en algo mucho más profundo. Una conexión con personas que necesitaban apoyo real y que, sin darse cuenta, también me estaban enseñando a mí a abrirme de nuevo. Ese día entendí que la vida tiene formas curiosas de enseñarte lecciones, a veces llega en la forma de una niña que confía en ti, a veces de una madre que no se rinde. Y a veces de un simple conejo roto que necesita un poquito de cuidado. Mientras nos adentrábamos en las calles mojadas, sentí que lo que iba a ocurrir esa mañana no solo afectaría a Claudia y sus hijas, sino que también iba a cambiar mi manera de ver todo lo demás. Y aunque no lo sabía aún, algo dentro de mí ya estaba listo para ese cambio. Más tarde ese día, mientras caminábamos por las calles de Surquillo, Claudia me explicó con más detalle el problema con la empresa. Había errores en su documentación y, además, le pedían que empezara inmediatamente. Algo que parecía imposible con las niñas a cargo. Su voz temblaba, pero había una determinación que se notaba en cada palabra. Manuel, dijo bajando la voz, si no lo solucionamos, pierdo esta oportunidad, y no sé cuánto tiempo más podré enfrentar todo esto sola. Valentina y Emma caminaban a su lado, tratando de mantenerse cerca de su mamá y de mí. Vi en los ojos de Valentina una mezcla de miedo y confianza, como si supiera que algo importante estaba pasando y necesitara que alguien la sostuviera. Emma, más pequeña, simplemente se aferraba al brazo de Claudia, mirando todo con una mezcla de curiosidad y temor. Sentí un nudo en la garganta. Por años había vivido enfocado en mí mismo, en contratos y resultados. Ahora, caminando bajo la ligera garúa, entendí que la vida real era mucho más intensa, impredecible y humana. Y que esas niñas y su madre me estaban mostrando un mundo que yo había olvidado, el de la responsabilidad emocional y la cercanía verdadera. Decidí intervenir. Claudia, vamos a solucionarlo, le dije con firmeza. No te preocupes por todo sola. Primero organizamos los papeles, luego vemos cómo hacer que puedas empezar sin descuidar a las niñas. Su mirada se suavizó por un instante, pero pude ver la presión que aún sentía. Caminamos hacia una cafetería cercana donde pudimos sentarnos y revisar la documentación. Cada hoja, cada detalle, era un pequeño obstáculo que, de no resolverse, podía derrumbar semanas de esfuerzo. Claudia trabajaba rápido, con determinación, mientras yo la ayudaba a organizar cada documento y planificar los pasos siguientes. Valentina y Emma jugaban cerca, pero no perdían de vista la situación. Cada tanto me lanzaban miradas como preguntando ¿todo va a estar bien? Sentí un peso enorme, pero también algo que hacía años no sentía, la sensación de ser necesario para alguien, de que mi presencia importaba de verdad. Por un momento, mientras organizábamos todo, Claudia se recostó en la silla y soltó un suspiro largo. Manuel, gracias por estar hoy. No sé cómo lo habría hecho sin ti. No supe qué responder de inmediato. Todo lo que podía hacer era acompañarlas, estar presente y dar lo mejor de mí. Pero en ese instante entendí algo crucial, a veces, la vida te coloca frente a personas que necesitan ayuda justo cuando tú más necesitas volver a sentir. Y así, entre documentos, charlas y risas nerviosas de Valentina y Emma, sentí que un pequeño hilo se había tendido entre nosotros, un lazo invisible de confianza y humanidad que, aunque frágil, prometía cambiar nuestras vidas para siempre. Después de varias horas de revisar papeles, hacer llamadas y reorganizar todo, Claudia finalmente respiró profundo. Sus manos temblaban un poco, pero había un brillo de alivio en sus ojos. Manuel, dijo con una sonrisa cansada, creo que podemos hacerlo. Tengo una entrevista de reprogramación mañana, y los papeles ya están en orden.
no sé cómo agradecerte. Valentina abrazó a Pompón con fuerza y me miró con esos ojos llenos de confianza. Señor Manuel, ¿volverá mañana a ayudarnos? Sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que podía decir que sí sin reservas. Mañana estaré aquí, le respondí. Para lo que necesiten. Mientras caminábamos hacia su edificio, la ciudad parecía diferente. La garúa había cesado, y los charcos reflejaban las luces de los postes como pequeños espejos. Claudia sostenía firme a Emma y Valentina corría a mi lado con Pompón bien abrazado. Sentí un calor en el pecho que no tenía que ver con la lluvia ni con el café, era la sensación de estar presente en algo real, de ser útil de verdad, de reconectar con la humanidad que había dejado de lado. Manuel, dijo Claudia mientras subíamos las escaleras, hoy no solo nos ayudó con los papeles. Nos dio esperanza, y eso no tiene precio. Yo sonreí, aunque por dentro sabía que lo que había recibido yo era aún más grande, la oportunidad de abrir mi corazón, de volver a sentir que mis acciones podían significar algo para otros. Cuando las niñas entraron corriendo a su departamento, abrazadas a su madre y a Pompón, miré cómo la familia se acomodaba nuevamente, pero ahora con una chispa de esperanza que no estaba antes. Y me di cuenta de algo fundamental, el éxito y la rutina nunca habían llenado lo que un simple acto de humanidad podía ofrecer. Ese día entendí que no se trata solo de arreglar peluches o papeles, se trata de estar presente, de escuchar, de acompañar y de permitir que los demás también te enseñen algo sobre la vida. Y mientras me alejaba caminando por las calles de Lima, supe que ese martes común se había transformado en uno de los días más importantes de mi vida. Porque a veces, un pequeño gesto, una decisión sencilla, puede cambiar el rumbo de alguien, y de ti también. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Miraflores, todavía sentía el eco de las risas de Valentina y Emma, y la mirada agradecida de Claudia. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo Manuel Torres, el hombre ocupado con su consultora, sus contratos y su rutina. Ahora sabía que podía ser alguien que importa, alguien que está presente cuando más lo necesitan. Me di cuenta de que la vida no se mide solo por éxito, dinero o viajes, se mide por momentos compartidos, por la conexión verdadera con otros, por la capacidad de estar ahí cuando alguien nos necesita. Ese conejo roto, esos papeles y esa entrevista fallida habían sido mucho más que problemas, eran la puerta que me permitió salir de mi burbuja y reencontrarme con lo que realmente importa. Claudia y sus hijas me enseñaron que la fuerza de una madre, la confianza de una niña y la inocencia de otra pueden sacudir tu mundo y recordarte lo que significa vivir de verdad. Y yo entendí que ayudar, escuchar, acompañar, no solo cambia la vida de otros, sino también la tuya. Mientras el viento fresco de la noche me envolvía y las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, sonreí. Por fin comprendí que nunca es tarde para abrirse al mundo, para dejar que la vida nos sorprenda, y para reconocer que a veces los pequeños gestos son los que dejan la huella más grande. Si esta historia te llegó, piénsalo un momento, ¿a quién podrías tender la mano hoy? Porque nunca sabes cuándo un gesto simple puede cambiar la vida de alguien, y la tuya también.